vamos a continuar con el desarrollo de este panel, que una vez más trata sobre el tema de crecimiento económico y recursos naturales. Para este panel quiero invitar a que me acompañe en el escenario al señor Arthur Lockjack, presidente de Associated Brands Investment Limited. Asimismo, al señor Aaron Regent, presidente y director ejecutivo de Barrick Gold Corporation. El señor Diego Hernández, presidente ejecutivo de Codelco de Chile. Y la señora Indra Nooyi, presidenta y directora ejecutiva de Pepsi, la compañía más grande de productos de alimentación y bebidas en América del Norte. Nuestro moderador en esta oportunidad va a ser el señor Brett Baier, quien es presentador del programa Special Report with Brett Baier del canal Fox News, que se transmite por cable. Welcome, Brett. Thank you. Thank you very much. The floor is all yours. Thank you. Good morning. Bueno, es fantástico estar aquí. Esto es un ámbito maravilloso para este evento. Es un honor ser un moderador de este panel. El presidente Moreno en la reunión anoche en el Castillo. Bueno, la cena fue mágica. Muchísimas gracias por todo eso. El panel que hemos compilado aquí son simplemente expertos de este tema de desarrollo económico y recursos naturales, desarrollo, crecimiento económico y lo que los gobiernos y las empresas pueden hacer para facilitar eso, especialmente aquí en Latinoamérica, donde el crecimiento está floreciendo en muchos países. Indra, hablamos antes acerca de la sostenibilidad y nosotros escuchamos mucho acerca de promocionarlo y cómo podemos hacer que la gente haga parte de eso, pero como CEO de Pepsi, una empresa que tiene 66 mil millones de dólares en beneficios al año. Bueno, la sostenibilidad es algo que es necesario para ustedes, ¿verdad? ¿Nos puedes hablar un poco acerca de eso? Bueno, es maravilloso estar aquí porque yo pienso que todo el foro ha sido organizado también y ha lidiado con temas que son tan importantes para el mundo, no solamente para Latinoamérica. Quiero hablar especialmente acerca del crecimiento económico, sostenibilidad y recursos naturales. No hay duda que estamos en la mitad de una crisis. La demanda para recursos naturales es superior a los recursos naturales y tenemos un desbalance grandísimo. Ya está aquí, pero va a ser peor. Lo que es aún peor de este desequilibrio es que los recursos naturales que están disponibles y donde se necesitan, también hay un desequilibrio, por lo cual hay algo fundamental que hay que hacer con este tema de crecimiento económico y recursos naturales, porque sin recursos naturales no podemos tener crecimiento económico y sin crecimiento económico no podemos ir y renovar los recursos naturales. Por lo cual yo quiero hablar desde el punto de vista de una industria de bebidas y alimentos. Nosotros dependemos del suelo para producir cultivos que podemos utilizar. Y si los cultivos si no hay suministro y si suben los precios de los commodities, no podemos, pues obviamente se reducen nuestros beneficios, por lo cual eso nos lleva a trabajar con campesinos, con organizaciones multilaterales, con gobiernos para tratar de mejorar la calidad de los recursos naturales que hay disponibles, reducir los desperdicios y que todo lo que se tome del suelo vaya directo a los consumidores. Por lo cual tenemos que trabajar en sostenibilidad, no como responsabilidad social corporativa, pero como una responsabilidad compartida, porque tenemos que garantizar que invertamos en agricultura sostenible, que invertimos en el uso de agua, en eficiencia del combustible, cadenas de suministro, almacenamiento, minoristas. Tenemos que trabajar a lo largo de la cadena de suministros para saber que reducimos el costo de los insumos para poder introducir
producto a los consumidores, por lo cual vemos el manejo de los recursos como algo crítico para una empresa como la nuestra. Y yo quiero añadir que si el costo de los alimentos sube entonces reduce los otros gastos, por lo cual es importante manejar los recursos naturales a medida que se relacionan con la agricultura y los alimentos de manera muy cuidadosa, pero hay que mirarlo de manera holística, no como una responsabilidad social corporativa, pero como algo que se tiene que hacer para poder suministrar cualquier retorno a los actores. Y ustedes trabajan con gobiernos en una cooperación pública-privada para tratar de hacer esto. No, yo honestamente creo que las empresas son motores de eficiencia porque competimos entre sí constantemente y estamos empujando los límites de eficiencia y rendimiento. Y hoy en día, más que nunca, las empresas tienen que compartir su conocimiento con otras organizaciones multilaterales y los gobiernos, porque es la combinación de estos conocimientos que permite que de esto se traiga de manera conjunta para poder mejorar la calidad de la cadena de suministros, por lo cual pienso que estamos en una nueva era de algún tipo de competencia donde se puede competir con otras empresas, pero también hay que cooperar con organizaciones multilaterales y gobiernos para que todo el conocimiento se pueda unir para mejorar cómo utilizamos los recursos naturales para facilitar el crecimiento económico. Diego Hernández, presidente ejecutivo de Codelco, el principal productor de cobre en el mundo. Una de las preguntas que más se hace acerca de los recursos naturales es si es una bendición o es una maldición para un país. Y bueno, y el desarrollo económico y la pregunta del crecimiento económico. Bueno, esa pregunta se ha surgido muchas veces y si tratamos de ver, Chile sería el ejemplo para dar. Chile controla casi el 30% del cobre, de recursos de cobre a nivel mundial y esto produce acerca del 30% y esto surgió de un 17% a un 30% en, digamos, 25 años. Durante los últimos 25 años el PIB ha crecido un 6% anual y esto está relacionado directamente con el modelo económico. Las inversiones extranjeras han crecido en un 9% anual en ese periodo y el total inversión en minería están bajo el mismo porcentaje y las inversiones extranjeras en minerías también un 9% al año y la exportación ha crecido un porcentaje del 13-14% anual durante ese año, por lo cual el éxito chileno está directamente relacionado con el desarrollo en minería y particularmente con el cobre. Y por tanto yo pienso que sin la minería la historia chilena hubiera sido completamente diferente. Yo pienso que eso es nuestra ventaja competitiva principal y tenemos que tomar ventaja de eso y desarrollar eso. Somos un país pequeño, 0.25 de la población mundial, 0.35% del PIB mundial y eso es nuestra función. Eso es la función que tenemos que jugar en este mundo. Y yo creo que es muy importante el que Chile haya desarrollado la industria minera en los últimos 25 años desde una base que era mucho más pequeña. La producción minera en Chile ha crecido durante el siglo XX hasta los 60 y después en los últimos 25 años. Y bueno, yo pienso que es una bendición. Yo soy ingeniero de minas, yo pienso que es bendición. Arthur Lord Jokak, presidente de Associated Brands. Bueno, muchos países desarrollados como Singapur, Japón, ellos han obtenido extraordinarios niveles de desarrollo económico y social sin tener muchos recursos naturales, ya sea tierra o energía, pero hay otros países como algunos aquí en Latinoamérica que no han podido traducir recursos naturales a desarrollo sostenible. ¿Cómo puedes explicar ese fenómeno? Y es algo que se llama la enfermedad holandesa. ¿Cómo se evita eso? ¿No lo puedes explicar? Bueno, primero que todo, yo quiero agradecerle al señor Moreno por este congreso del día de hoy, esta cumbre, pero bueno, quiero hacerles saber que a nivel filosófico, cuando se hereda algo, de hecho, uno toma darlo por sentado y tiende a usarlo todo el tiempo. Bueno, la diversificación y tratar de diversificar la economía
uno vive de lo que ha heredado, y yo pienso que eso es un fenómeno normal. Por otro lado, yo pienso que hay países que no tienen ningún recurso natural, no tienen tierra, ya sea para tener minerales o agricultura, y esos países, de hecho, tienen que encontrar una manera para sobrevivir, y eso lo hacen a través de su factor inteligente de la población, y se mueven hacia eso y toman políticas de comercio muy abiertas, de mercado abierto, y ellos trabajan con todo eso, y aquí podemos tener, y bueno, y Singapur está ahí con una relación de un PIB del 100%. Lo que ellos obtienen es productividad por cada dólar que gastan, por lo cual tienen una gran cantidad de valor agregado en las economías, mientras que, por ejemplo, otras regiones del mundo donde tienen mucha tierra, lo cual trata de generar desafíos por la falta de infraestructura, etcétera. Se tiende a encontrar que es más difícil, pero porque enfocarse en los recursos naturales se pueden utilizar, pero no al de costo de otras diversificación de la economía, por lo cual la enfermedad holandesa es una economía de producto único que produce un detrimento a unas actividades alternativas. Yo pienso que algunos países, por ejemplo, Australia y Canadá, son dos ejemplos maravillosos de países con recursos que se han desarrollado explotando sus recursos naturales y de una manera muy particular. Pero yo sí creo que cuando se tiene ese recurso único, a no ser que se haga que el país se diversifique y obtenga otras fuentes de ingresos, yo pienso que usted va a quedar atrapado en simplemente eso, y a largo plazo estos recursos naturales se tiene una situación finita que llamamos finita, y no estoy muy segura que sea finita. Yo pienso que hay que hablar que sea finita, por lo cual sí es finita, y la población mundial está creciendo y el país está utilizando más de esta industria finita y de estos materiales. Obviamente los precios tienen que seguir yendo en una dirección, pero no, porque se vuelve volátil, porque siempre se tienen nuevas fuentes, se tienen nuevas cosas que están ingresando todo el tiempo, por lo cual se obtiene mucha volatilidad en los mercados volátiles, por lo cual se tienen estos ciclos que se alternan, y si nos quedamos con ese recurso único. Y en la región de Gold Industries, ¿qué cree usted que el gobierno debe hacer con el propósito de asegurar de que estos recursos se desarrollen de manera responsable para el medio ambiente, las protecciones adecuadas, las comunidades? ¿Qué debe hacerse? Bueno, déjenme hacer un par de comentarios. Me gustaría tratar diferentes asuntos. Yo creo que es importante entender que los recursos, las industrias de los recursos pueden propulsar los cimientos del desarrollo de un país. Y un ejemplo de esto es Australia, hablamos de Canadá, de Chile, pero en realidad se trata de que los gobiernos decidan cómo adjudicar estos recursos de una manera adecuada. Así que es un punto importante. Lo otro importante es la parte del beneficio de la minoría, de la minería. Yo creo que el presidente Humala lo dijo. Nosotros tendemos a irnos a lugares muy remotos donde no hay casi nada, y traemos una enorme cantidad de inversiones, una cantidad de empleos, y el beneficio a las comunidades es sustancial. Entonces tenemos que ampliar los beneficios económicos a otras partes del país que de otra forma no verían esos recursos, esos beneficios. Entonces, cuando hablamos del desarrollo de recursos, que es enorme, estamos hablando de una alianza, entre los gobiernos, las empresas de recursos, las comunidades y la comunidad civil. Y los gobiernos pueden establecer o necesitan establecer una red sobre la cual todos podamos trabajar. Para hacer eso, para hacerlo de manera exitosa, todas las partes constituyentes deben unirse, si no vamos a estar yendo en un ciclo que va a tener un impacto en la sostenibilidad y la viabilidad del proyecto
a la mano. Entonces tenemos que ser muy centrados y tenemos que ser muy simplistas en términos de consultoría, en términos de alianzas, para que las preocupaciones de la comunidad y las preocupaciones de la sociedad en general puedan abordarse y así desarrollar bien los recursos. La transparencia, la gente tiene que entender qué está sucediendo para eliminar sospechas al respecto de cosas que no se estén manejando adecuadamente. Para los negocios, la clave es la predictabilidad en términos de regulación en la materia fiscal, en los asuntos judiciales. Nosotros tenemos que invertir cientos de miles de dólares de manera anticipada antes de saber que el proyecto sea viable. Entonces necesitamos alguna certeza de que si vamos a comprometernos en términos de recurso, de gente, de que haya una oportunidad de que el proyecto sea productivo. Desde el punto de vista medioambiental, el medio ambiente puede ser un asunto bastante emotivo y nosotros lo comprendemos cuando hablamos de cosas como el uso del agua, el impacto en las comunidades agrícolas. Todo esto es totalmente entendible, pero también es importante que las políticas se basen en hechos, se basen en ciencia, en la ciencia adecuada y tratar de sacarle un poquito de emoción a estos asuntos. Y el otro punto es la capacidad. El desarrollo de recursos se está tornando mucho más complejo, los proyectos se están tornando mucho más complejos, entonces los gobiernos tienen que asegurarse que se le invierta la capacidad para garantizar de que los proyectos se revisen, que la capacidad sea revisada para que el proceso y el cumplimiento se cumpla, el cumplimiento se satisfaga. Las oportunidades que ya mencionamos, creo que en las Américas tenemos una enorme oportunidad debido a los recursos que son abundantes acá. Y yo sugeriría que los países que tienen estas alianzas exitosas son aquellas que van a tener una cantidad sustancial de crecimiento. ¿Cuál es el reto más grande para usted aquí en Latinoamérica? Para su compañía. Yo diría que del lado de los recursos naturales, del lado de ese aspecto, la disponibilidad del agua, tenemos que asegurar de que tengamos un plan para la disponibilidad, trabajar con las comunidades, tratar de garantizar que utilicemos el agua eficientemente, porque en muchos lugares de Latinoamérica hay escasez de agua. Entonces tenemos que garantizar esto. Lo segundo es que desde las compañías podamos desarrollar una cadena de suministro que sea más social. Tenemos papas, tenemos maíz, tenemos frutas, entonces tenemos que asegurarnos el desarrollar una red de cultivos y para ello necesitamos tierra, necesitamos agua. Tenemos que garantizar de que haya en Latinoamérica una red estrecha, que haya claustros de disponibilidad de agua. Ese es el reto más grande y va a ser el reto más grande hacia el futuro. Usted nos ha comentado respecto de planificar, hacer diferentes cosas para reutilizar el agua, para beneficiar negocios y para ayudar a la sostenibilidad. Tenemos una cantidad de proyectos, estamos diferentes plantas de reciclaje, tratar de utilizar el agua que ya se ha utilizado para usos alternativos, sobre todo en agricultura local. Estamos haciendo lo posible para ser lo suficientemente eficientes con el agua. En las plantas estamos trabajando en conjunción con la comunidad, con proyectos acuíferos para poder aprender y poder extender este aprendizaje a otras partes de las Américas. Hablando del punto que ya mencionamos, es muy importante que las compañías no mantengan el conocimiento dentro de las compañías. Ese conocimiento se genera y la sociedad lo necesita muchísimo. No podemos llegar a una escala de crecimiento, no podemos beneficiar a la sociedad como tal si no lo hacemos. Entonces hay que hallar organizaciones basadas en Internet que tengan ideas, que financien el conocimiento y que lleven el conocimiento a una escala mayor, y por eso estamos trabajando en conjunción con otras entidades. Ok, el agua como recurso es una preocupación, el enlace entre su compañía y las preocupaciones con este punto. Sí, el agua, la energía eléctrica son preocupaciones, son retos enormes para la minería del cobre. Lo que está sucediendo es que el contenido de cobre, de las menas de cobre, no solamente en Chile, sino en otras partes, tenemos que
producir cobre con el mismo material, el uso específico del agua se está incrementando por cada libra de cobre que produzcamos. Entonces tenemos que trabajar mucho en esto. Hay cerca de 2/3 de minerías en el norte de Chile, donde todo es desértico. Nosotros tenemos agua subterránea. Ahora mismo no tenemos reservas adicionales subterráneas disponibles. Tenemos que empezar a buscar agua marina, esté o no desalinizada. Así que vamos a necesitar, vamos a requerir energía para poder desalinizar el agua. Y yo diría que este es un gran reto, la energía y el agua. Necesitamos optimizar la reutilización. Y también el otro reto es el recurso humano, las capacidades humanas. Estamos atravesando un periodo que tiene muchas inversiones potenciales y necesitamos más gente. Bueno, estoy de acuerdo con estos comentarios, sobre todo con respecto al capital humano. Tenemos una cantidad de inflación en nuestras operaciones debido a la magnitud de desarrollo que se está dando y la escasez de habilidades, la escasez de gente disponible. Como consecuencia, probablemente la productividad va a sufrir, vamos a tener más gente. Vamos a tener más gente desempleada, vamos a tener problemas con el agua, esto va a tener un impacto en el costo de las operaciones. Otro reto nuevamente es esta relación que evoluciona entre las comunidades y las expectativas que ellos tienen con los proyectos, los gobiernos y los recursos monetarios. Esto probablemente va a ser nuevamente un reto grandísimo que nuestra industria va a encarar y cómo vamos a poder encararlo. Vimos al primer ministro de Canadá hablando al respecto de los asuntos regulatorios y lo que él quiere hacer en términos de gobiernos y de regulación desde el punto de vista de la cooperación público-privada. ¿Ve algún punto allí que valga la pena comentar? Bueno, tenemos un punto en cuanto a la parte gubernamental. En los últimos años estamos hablando de la atracción de la inversión industrial. Esto va a estar financiado por el gobierno en cierta parte. Vamos a participar nosotros desde el punto financiero, también desde el sector privado, invitando a la gente, convocando a la gente a que tome seminarios, tome cursos para facilitar esto. Este es un gran ejemplo de el incremento de las capacidades a través de una unión de gobierno y de empresas. Otro ejemplo que también ya hemos tratado, se trata a la Agencia Internacional de Desarrollo Canadiense junto con SIDA, con World Vision y con nosotros. Vamos a estar mejorando ciertos proyectos que abordan distintos asuntos al respecto de cómo la actividad de la minería puede diversificar la economía. Entonces, esta es una iniciativa que básicamente comprende un comité y un grupo de representantes de SIDA, representantes de parte de nosotros. Queremos privatizar ciertos proyectos dentro de la comunidad para poder adjudicar recursos de manera adecuada. Estos son ejemplos del trabajo conjunto que estamos haciendo con el gobierno. Ok, ya hablamos al respecto de petróleo y gas natural desde su perspectiva. Su negocio se encuentra en el Caribe. Yo creo que en el Caribe estamos tratando de convertirnos en productores eficientes de petróleo y de gas natural, pero siempre hemos visto los precios del gas natural que han caído, han colapsado significativamente en los últimos años después de inversiones enormes que han sido realizadas por empresas. Entonces, tenemos retos de capacitación, producción, exportación. Los Estados Unidos de América son los exportadores más grandes. Habiendo dicho eso, estamos viendo que los precios están cayendo demasiado. Habiendo estado a $7, han caído a $2. Entonces, entramos en este tipo de fijación de precios, en este tipo de asuntos tarifarios de estos commodities, pero esto sucede también. No tenemos mucha exploración para nuevos yacimientos, por ejemplo, por el asunto de las bajas tarifas. Entonces, la política ahora mismo es que hay que tratar de tomar el gas natural y tratar de encontrar nuevas fuentes, nuevos orígenes de manufactura.
Eso es lo que estamos haciendo ahora. Mientras tanto, del otro lado de la moneda tenemos los precios del petróleo que están subiendo. Entonces tenemos esta dualidad en el momento actual. Bueno, hablemos de la diferencia entre el crecimiento y el desarrollo económico. ¿Usted ve esto como un punto en la región? Bueno, yo creo que el crecimiento económico es necesario, pero no es suficiente. No es suficiente en términos del desarrollo. Creo que tenemos que captar crecimiento. Crecimiento conlleva a ingresos, pero la desigualdad de la prosperidad nacional es un problema. Y ahí es donde tenemos a muchos países incluidos. No podemos conseguir una distribución de los ingresos igualitaria, y es uno de los problemas más grandes que tenemos en los países. Tenemos que generar buenas políticas, buenos marcos políticos con respecto a cómo transferir estos ingresos, cómo distribuir este crecimiento y este desarrollo de manera igualitaria. La infraestructura es otro punto importante. Hablamos de ese punto mucho ayer, de la parte de infraestructura. Tenemos no solamente la infraestructura física, sino también la virtual, la electrónica. Son cosas costosas que hacen mella en las economías. Afortunadamente, yo vengo de una isla pequeña. Muchos de los países caribeños son islas pequeñas, entonces tenemos, infortunadamente, problemas tratando de hacer extensión hacia la gente. Esto es una fase. Al mismo tiempo, tenemos que tratar de manejar todo bien, administrar todo bien y asegurar de que la población tenga acceso a recursos, a servicios públicos, educación, para poder crear economías con mayor conocimiento, que sean menos básicas y que sean un poco más complejas. Simplemente iba a comentar de que estamos hablando de un punto que está alcanzando proporciones de crisis. Los recursos naturales están escaseando en muchos lugares, en muchas áreas, y esto va a aminorar el crecimiento y hay que hacer algo al respecto. Lo importante es que las empresas están haciendo negocios en muchos diferentes países. En la mitad de los países en que tenemos negocios hay problemas con el uso del agua, con la disponibilidad del agua, con la tierra y la agricultura. Tenemos diversos problemas. Lo que también vemos es una cantidad de informes redactados por gobiernos, por organizaciones que tienen buenos propósitos, que están tratando de detallar la magnitud del problema, pero lo que no vemos es la urgencia de actuar, de hacer algo proactivo respecto al problema. Creo que hay una brecha entre lo que se dice y lo que se hace, y algo debe hacerse para actuar con un sentido de urgencia. Ese es un punto, discúlpeme. Esa es una cosa que los gobiernos pueden hacer para ayudar las cosas mejor. Bueno, sin nombrar países, déjenme decir que las economías emergentes tienen problemas con escasez de tierra agrícola. El agua está en crisis. Hay una cantidad de bocas que alimentar. Los gobiernos tienen que sentarse y establecer cómo podemos mejorar toda la infraestructura alimentaria para que todo el alimento que se produzca le llegue a los consumidores y no se pierda, porque las carreteras están malas, porque tenemos reglas fiscales opresivas. Tenemos que ver todo esto de manera holística y ver dónde podemos encontrar gobiernos en el mundo que miren a los informes y digan, sí, hay que actuar con base en esto y tomar puntos de solución para abordar un aspecto del problema, en vez de abordar todo de manera holística. Creo que en este foro tenemos líderes mundiales, jefes de Estado, tenemos empresarios. Este tipo de foros es importante, es un buen experimento para poder abordar los problemas y tratar de hallar soluciones. Hay que tratar de captar las fortalezas del sector privado. Tenemos compañías como la nuestra, en muchos países es el caso. Tenemos ejemplos de cosas en el mundo que podemos utilizar, pero necesitamos organizaciones multilaterales y gobiernos que entren a estos foros y que aborden los problemas como tal. Todos reconocemos y decimos que hay problemas gigantescos. Los hay, pero el ritmo de las soluciones no es lo suficientemente rápido. ¿Usted diría que el transporte se encuentra en un punto alto de la escala? La infraestructura y el transporte son dos cosas que están allí. Desde el punto de vista agrícola son dos cosas básicas, son dos bloques de construcción básicos para administrar la parte agrícola desde las fincas a la boca de la gente. Esto hay que reforzarlo. Yo creo
que sobre la minería tengo un par de reflexiones. En cuanto a la globalización, yo diría que tenemos algunas regiones, algunos países que son especialmente competitivos y que tienen una ventaja. Y en nuestro caso, en el sector de la minería se da esta ventaja. Tenemos cosas que son diferentes hoy en día. Anteriormente tenemos que considerar todo dentro del mismo país, pero ahora con la interconexión de las economías, todo se disemina mucho más rápido. Hay riesgos de que hayan síndromes que también se diseminen muy rápido. La otra cosa es que con la globalización y la especialización de los países, nosotros vemos una gran cantidad de recursos naturales que van desde el hemisferio sur al hemisferio norte. Y hay países como Australia, como regiones como Sudamérica, Sudáfrica, estamos proveyendo los recursos naturales y los commodities a países como Asia, no tanto a Europa hoy en día, no tanto a Norteamérica hoy en día. Norteamérica siempre ha sido un poco más autosuficiente en términos de materias primas. Por ende, lo que vemos hoy en día es que todo lo que tiene que ver con minería, recursos, servicios, estamos suministrándole a países desarrollados. Ahora tenemos, de hecho, menos industrias de minería. Estamos muy lejos de las áreas de producción. Eso significa que las oportunidades para nuestros países, para el desarrollo de nuestros países, es lo que nosotros llamamos los clusters, los conglomerados de minería dentro de la industria. Hay menos interés dentro de los países emergentes para hacer eso, porque muchos de esos países no tienen industria minera ya. Entonces estamos atrayendo más gente a esta industria y hay una oportunidad allí. Yo creo que los gobiernos deben promover el desarrollo de los clústeres de minería y tenemos una cantidad de ejemplos históricos. Si miramos, por ejemplo, Alemania, muchas de estas compañías empezaron como compañías mineras a comienzos del siglo XX. Si vemos a Escandinavia ha desarrollado con base en recursos naturales. Si miramos a Australia ahora mismo, Australia está tomando muchos beneficios, está aprovechando mucho el área de la minería y está exportando servicios, equipos de minería de una forma, de una proporción mucho más alta en comparación a Latinoamérica. Y hay una gran oportunidad allí y todos debemos encaminarnos más al desarrollo de estos clústeres de minería. Una de las preguntas que tenemos, que ya tratamos, es el caso de Codelco. La minería es en realidad un recurso finito, es sostenible por sí mismo. Yo creo que lo es. Yo creo que Codelco, que es una compañía estatal, nosotros producimos 1/3 del cobre de Chile y Chile produce 1/3 a su vez del cobre del mundo. Yo pienso que como compañía estatal es curioso, nuestros propietarios son los reguladores también. Y si miramos hacia atrás, hacia la historia, no siempre esto es bueno, muchas veces es difícil. ¿Por qué? Porque los gobiernos son los que promueven las reglas para asuntos medioambientales, por ejemplo, donde tenemos mucha más dificultad para cumplir en comparación a años anteriores. También tenemos minas de oro. Las más antiguas que tenemos han estado explotándose desde hace más de 100 años, 70 años. Las más recientes tienen 40 años y hemos desarrollado esta infraestructura minera. No tenemos brechas medioambientales, tenemos la confiabilidad medioambiental, que es algo con lo que tenemos que lidiar, pero nuestros propietarios, que obviamente es el gobierno de Chile, es el Estado, ellos tienen que decidir que es mejor utilizar los recursos financieros que tenemos para otros usos o para resolver nuestras brechas medioambientales. Y allí tenemos un poquito de tensión, es un punto un poquito álgido porque históricamente no hemos
sido lo suficientemente proactivos para resolver este tipo de problemas. Solo con el cumplimiento de las reglas y solo con el cumplimiento de nuestros roles. Obviamente tenemos que hacer mucho más y hay tensión en ese punto. Yo creo que nos hemos permitido utilizar más fondos que hemos generado en las comunidades, en asuntos medioambientales, y sentimos esa brecha y estamos bien posicionados. Tenemos recursos mineros. En nuestras plantas de minería tenemos reservas para 40, 50 años por lo menos. Entonces yo creo que Codelco va a continuar con su rol en la economía de Chile. Ok, déjeme retomar un par de puntos que ya Diego trajo a colación. Primero que todo, tenemos el punto de la caracterización. Tenemos no solamente recursos renovables, sino recursos no renovables. Y esto es cierto también en aislamiento, pero lo que es renovable es la producción de la compañía minera dentro de una nación. Si vemos esto en Chile, si vemos esto en Australia, donde el portafolio de minas que tiene la nación ha cambiado con el transcurso del tiempo, en la medida en que otras empresas se han extinguido, la experticia que se ha desarrollado todavía continúa y se ha aplicado en otros puntos para exportar alrededor del mundo, para desarrollar minas en otros países también. Hay que recordar que la industria minera es muy técnica y una cantidad de tecnología, se basa mucho en el conocimiento, depende mucho de la calidad, depende mucho de las capacidades, lo cual es el resultado del desarrollo de las minas que trabajan en otros lugares del planeta. Creo que inicialmente estos recursos son finitos, pero como industria en general es una industria renovable. Nuestra reflexión de esto también, que ya mencionamos anteriormente, es la escasez de los recursos. Siempre yo he dicho que no hay escasez de recursos en el mundo, es una cuestión de qué precio los puede tornar más económicos. Cuando miramos a nuestra industria, por ejemplo, en la medida en que se incrementen los precios, Diego ya habló al respecto de la minería que ha estado siendo explotada por muchos años, pero vemos que los precios han subido y esto se está tornando no económico, pero está volviendo a tener rentabilidad. Entonces, la vida y las expectativas al futuro creo que se van a extender simplemente por una cuestión de precios. Hemos hablado respecto de la infraestructura en diferentes países del mundo y este es un reto para nosotros también, particularmente en las economías en desarrollo. El reto que tenemos nosotros como industria es que nosotros a menudo tenemos que desarrollar esta infraestructura por nosotros mismos para que las minas puedan desarrollarse a su vez. Entonces somos una compañía minera, no diríamos que somos una compañía hotelera, ni de hoteles, ni de otro tipo de cosas. Necesitamos este desarrollo últimamente para llegar a los recursos dentro del sector de minería y poder sacar esos productos a otros lados. La consecuencia es que va a tener varios costos que son la carga de la industria, porque en muchos países los gobiernos simplemente no tienen la capacidad para financiar esto. Lo que sí se hace, no obstante, es que la infraestructura se torna más disponible a las comunidades. Entonces tenemos en ciertas situaciones que vamos a tener, en esas regiones vamos a tener una mejor infraestructura en comparación a otras partes del país. Dado que eres el experto en oro, ¿cuál es el futuro del oro? Bueno, recuerden que me pagan una compañía de oro, así que yo pienso que continuamos siendo muy optimistas con relación al futuro del oro. Yo pienso que sí va a ser algo volátil, pero cuando se piensa acerca del oro, el oro es una moneda. Las monedas acumulan valor y el valor es el único que ha podido mantener su poder de compra durante miles de años, más que cualquier otro commodity. También es una moneda que no se puede afectar a través de la inflación, a través de la impresión, por lo cual en comparación al oro, el dólar americano se ha devaluado un 85% en los últimos años, por lo cual que cuando yo miro al mundo que está por venir, los problemas fiscales, los problemas estructurales,
cuando vemos a nuestras políticas monetarias es difícil hacerse muy optimista acerca de que las monedas globales retengan su poder de compra en relación con el oro, por lo cual yo pienso que se pueden, por ejemplo, economías como China, a medida que ellos crecen, a medida que se hacen más ricas, el oro es algo muy atractivo en su portafolio, por lo cual yo pienso que es bueno. A pesar de la promoción, eso abre la puerta a una conversación acerca de la moneda y acerca de cómo esto afecta especialmente a Latinoamérica. ¿De alguna idea acerca de esto? Bueno, yo pienso que la mayor parte de las monedas latinoamericanas están afectadas por el dólar estadounidense de una manera u otra. Yo pienso que hay muchos que tienen sus propias monedas y que eso te ayuda acerca de cómo trabajar en la macroeconomía. Y también están las naciones europeas que han tenido problemas, que ellos están tratando de vivir con una moneda, se convierte en algo muy difícil, especialmente para ellos. Pero yo creo que en un análisis, tal como dice Indra, los precios de los alimentos, los precios de las commodities, los problemas de commodities han estado creciendo, y yo creo que también que se tiene una situación donde se tienen los procesos de los commodities cuando hay tecnología y se puede hacer, y hay que hacer un input en esto, hay que tener mayor estabilidad, aunque se tenga problemas con el cambio climático. Pero cuando se toma commodities que viene de los países en desarrollo, por ejemplo, países tropicales, por ejemplo, y por ejemplo, la cocoa, para hacer chocolate, podemos encontrar que hay mayor volatilidad en estas áreas que la que se trata de manejar con otras situaciones en Canadá, América, etcétera. Entonces tenemos esta gran desconexión, esta disparidad con respecto a los avances tecnológicos, de hecho, que se están utilizando en la agricultura del día de hoy. Y yo creo que, de hecho, al final las cosas van a arreglarse, pero nuevamente, algunos de los cultivos que se están sembrando, muchos de ellos se están desarrollando en África. Muchos países no están haciendo mucho en ese sector. Estamos tratando de llegar a los puertos, a la parte de transporte. Todo esto genera problemas. Entonces, creo que hay mucho trabajo que tiene que hacerse para poder llegar, para poder hacerle llegar cultivos a los mercados emergentes para que se organicen adecuadamente y se envíen. Entonces, los costos de transporte es otro área que tenemos que mirar en términos de cómo hacemos llegar estos productos al mercado. Así que básicamente tenemos un gran problema allí sobre el cual tenemos que trabajar. Ok, yo diría que la moneda y el desarrollo económico están enlazados. Desde el punto de vista de Latinoamérica, yo he observado que en los últimos años y al mirar a un par de años en el futuro, estamos viendo más estabilidad, más optimismo en Latinoamérica. Casi todas las economías en Latinoamérica están creciendo a tasas atractivas. Los gobiernos son estables, casi todos los gobiernos, y se siente bien el hacer negocios en Latinoamérica. Todos los gobiernos están abiertos al negocio, están tratando de crear un ambiente amistoso. Antes, yo diría que la edad dorada de Latinoamérica está ya cerca. Bueno, en China hay mucha gente que dice que los Estados Unidos gasta mucho capital tratando de ayudar a Latinoamérica, tratar de establecer ciertas cosas, y China ahora se está comiendo la cena. Los Estados Unidos puso la mesa y China se está comiendo la cena. ¿Usted está de acuerdo con este tipo de evaluación? ¿Cuál es su evaluación en cuanto al tema de las inversiones chinas? Bueno, esto no solamente es un problema latinoamericano. Yo creo que China está en todos lados. Yo creo que China tiene enormes superávits de producción, y ese es el crecimiento de China. Aunque hay un gran problema de inflación, el manejo del consumo en China y la inversión en los mercados de crecimiento va a ser una fuente de exportación de parte de China. Así que China va a tener
va a tener un plan bastante estructurado para hacer crecer la economía de China, no solamente en los próximos trimestres, en los próximos años, sino en las próximas décadas. Y tenemos que entender a China y su estrategia. Tenemos que caminar una milla en los zapatos de la China y ver cuáles son sus problemas, qué necesitan ellos administrar y expandirse cuidadosamente como país y luego aplicar eso nosotros mismos. Diego, ¿tienes algún punto de vista en cuanto a esto, en cuanto a China? Bueno, por supuesto, China es nuestro cliente principal. Los chinos consumen 83% del cobre del mundo y como nuestro cliente principal, nosotros estamos muy felices con el crecimiento de China. Nosotros creemos que este crecimiento va a continuar a una tasa estable. Yo creo que necesitamos aprovechar esto. Obviamente no va a durar para siempre. Esto va a ser algo que va a durar un tiempo limitado. Vamos a entrar a un periodo de desarrollo de las economías y hemos visto históricamente hasta la Segunda Guerra Mundial, Europa, una reconstrucción del milagro chino. Y ahora tenemos a China y estamos en estos periodos una demanda adicional de materias primas y qué es lo que está sucediendo ahora con China. Y esa es la fuente principal de demanda adicional. Por supuesto, este es un asunto social, el crecimiento de la China, la urbanización de la población, la construcción de las ciudades es un fenómeno político-social. Eso debe continuar, pero por supuesto vamos a tener algunas disrupciones, vamos a tener muchas disrupciones. Lo que vemos ahora mismo es que los precios de los commodities están siendo más afectados a corto plazo por los países occidentales, los problemas europeos. También tenemos que los precios del cobre están creciendo, tenemos asuntos relacionados a empleo, una cantidad de volatilidades, pero finalmente a largo plazo vamos a tener un asunto de suministro y demanda que va a tener un enlace bastante estrecho. Obviamente las empresas chinas están tratando de invertir en minería, van a entrar a algunas áreas donde todavía hay espacio, donde todavía hay cupo, aunque va a ser un poco difícil para ellos entrar, tomar esos cupos. Tenemos unas proyecciones para los próximos 10 años, creemos que las compañías que están en producción ahora son los líderes y van a continuar siendo los líderes. Pero, bueno, tenemos a Codelco, mi empresa, y también a sus rivales. Bueno, usted acaba de decir que esta es la época dorada de Latinoamérica. ¿Usted ve esto en su evaluación de cómo le está yendo a estos países? Sí, yo creo que ya que hemos abordado diferentes puntos, mencionamos a China, por ejemplo. A nosotros nos gusta mucho China y también son nuestros rivales. A nosotros nos gusta lo que está sucediendo en China porque en términos de crecimiento en ese país, yo creo que es bueno para la economía global, es bueno para el negocio. En términos de los precios de los commodities y todos nos beneficiamos de eso, Latinoamérica se beneficia de eso. Entonces, China tiene un impacto bastante positivo en ese aspecto en principio. Pero son nuestros rivales y también estamos tratando de desarrollar la próxima generación de minería y tenemos la presión de esta competencia, de esta rivalidad. Tenemos que tener eso en cuenta. Entonces yo creo que cuando miramos a Latinoamérica, mirando mis comentarios iniciales, Latinoamérica tiene muchas cosas buenas hoy en día. Antes que nada, tenemos la perspectiva de recursos, tenemos recursos sustanciales, oportunidades para desarrollo. El país le ha aportado al crecimiento de manera exitosa a otras regiones. Es una región muy fuerte desde el punto de vista institucional y hemos utilizado Latinoamérica como uno de los destinos principales hoy en día para la inversión de capital. Desde el punto de vista monetario hay perspectivas de países como Perú o Chile. Nuevamente tenemos los recursos, tenemos conocimiento. Así que yo creo que Latinoamérica tiene todos los ingredientes para continuar
creciendo a la tasa que ha crecido. Hay dificultades, hay algún tipo de inconveniencia que pueden desacelerar este crecimiento. No tienes que mencionar países en particular, pero ¿qué crees? Bueno, ya hemos tratado el punto de la capacidad desde el punto de vista de la mano de obra. Y yo diría que hay proyectos que están en pie. Lo que hay que hacer es reforzar el capital humano, la gente que se embarca en estos proyectos. Yo sugeriría el comercio como una herramienta y queremos desanimar las barreras con la parte del comercio, lo cual podría desacelerar el crecimiento. Pero sí, pienso que este es mi punto de vista. Yo creo que a la región le está yendo muy bien hoy en día. Yo creo, estoy de acuerdo con la declaración de que va a ser una era buenísima para Latinoamérica. Yo creo que en Latinoamérica tenemos activos mayores. El gran activo es la población joven, la población joven. El mundo desarrollado se está envejeciendo y tenemos en Latinoamérica un mercado emergente. Creo que el problema es el gobierno, los problemas son los gobiernos, la ejecución de políticas no lo es suficientemente rápido en términos de educación, en términos de construir estas economías emergentes que están saliendo. En Latinoamérica nos hemos acostumbrado a las deficiencias en telecomunicaciones. La gente ya quiere mejores estándares. La gente está buscando estos estándares. Así que, de hecho, es un momento espectacular yo diría que los próximos 20 años van a ser fantásticos para Latinoamérica. Ese es mi punto de vista. Andrew, usted habló al respecto de la cooperación, el trabajar con los gobiernos. ¿Cuál es la logística de esto? ¿Cómo sucede? ¿Cómo hace usted que las cosas sucedan? Usted ha hablado mucho de las frustraciones, pero ¿cómo actuamos? ¿Cómo podemos superar esto? Bueno, yo creo que todo esto empieza con la parte gubernamental acelerando el ritmo del cambio. Las compañías no pueden presionar esto mucho, son los gobiernos los que deben acelerar esto. Al final del día, el sistema político tiene que permitirle a los gobiernos decir, ok, este es un asunto que debe abordarse a corto plazo en vez de durante décadas, porque muchos de estos problemas, déjenme decirlo de esta forma, esta parte de la sociedad que está recibiendo el impacto de la inacción, de la inactividad, si no abordamos estos problemas, yo creo que los gobiernos deben simplemente aceptar de que hay problemas principales en términos de recursos nacionales y de desarrollo nacional. Se va a convocar al sector privado, que va a ser el factor amplificador para poder generar soluciones en el mercado. Lo que también necesitamos es ejemplos de países que han tenido éxito. Tenemos diferentes ejemplos que tenemos que seguir. Hay muchos países que están compitiendo, así que sería muy bueno si pudiésemos seleccionar un par de países latinoamericanos que sean ganadores en términos de proyectos. Yo hablé con Luis Alberto Moreno del Banco Interamericano y a él le gustaría proponer un par de ejemplos y avanzarlos. Yo creo que es hora de poder traer estos actores a la mesa y ver cómo podemos establecer una rápida medición de lo que el mundo está haciendo y ver el desarrollo, el crecimiento de la sociedad. Todos estos gobiernos tienen que trabajar bien con el sector privado. Diego, ¿tiene algún punto de vista al respecto? Bueno, ahora mismo, yo soy de una empresa estatal, así que yo diría que uno de los problemas en nuestros países y particularmente en Chile ha sido las expectativas de la sociedad civil, que son mucho más altas hoy en día. Y los gobiernos no necesariamente están respondiendo de manera adecuada a estos tipos de expectativas. Es demasiado fácil tratar de averiguar lo que quiere la sociedad civil en Chile y probablemente eso se debe a un buen crecimiento de la economía, al PIB per cápita y ahora mismo tenemos expectativas adicionales y muchas se relacionan a asuntos medioambientales, comunitarios. En cuanto a las comunidades, la sociedad
la empresa minera tiene que trabajar más, ya lo hemos hecho, pero tenemos que decidir qué tan rápido queremos progresar y en qué dirección queremos ir, queremos ir. Este tipo de límites es algo que nosotros necesitamos definir mejor, porque obviamente no podemos reemplazar al Estado, al gobierno, sino que tenemos que de manera individual nosotros hacer algo, y esto es algo que quizás es difícil de encontrar. Ok, vamos a pasar al tema de la regulación, el proceso regulatorio. Ok. Claramente, yo diría, ya que hemos abordado inicialmente la importancia de tener una transparencia robusta, un proceso regulatorio consistente, yo creo que esto va a adelantar el desarrollo económico. Pero yo creo que el punto que quiero establecer es que todos reconocemos que los gobiernos están bajo una enorme presión para poder adjudicar recursos. Nunca hay suficiente ingreso para los proyectos que están disponibles en diferentes partes de la sociedad. Yo creo que para nosotros lo que podemos hacer es continuar estableciendo el caso de cómo quizás podemos adjudicar mejor los recursos y maximizar el retorno de las inversiones gubernamentales a nivel social, tratando de animar diferentes modelos. Yo creo que Sudamérica nuevamente ha estado haciendo un excelente trabajo en las alianzas público-privada, sobre todo en la parte de infraestructura. Entonces tenemos diferentes ejemplos, tenemos aeropuertos, tenemos oleoductos. Entonces estamos trabajando con la industria, diferentes concesiones, y en Chile, en el gobierno de Santiago, los aeropuertos son excelentes, la infraestructura es excelente. Entonces, todo esto va a animar a los gobiernos a encontrar formas de aliarse con con las entidades públicas, y esto es importante. En eventos como esto propician esa conversación. Bueno, yo pienso que una de las empresas con la que yo estoy involucrado, que es una línea de gas natural que va de Trinidad a Tobago para poder suministrarles electricidad y petróleo hasta llegar a Martinica. Y bueno, ahora necesitamos ciertos permisos del gobierno francés, pero yo pienso que eso es un buen ejemplo del sector público-privado, una alianza que tenemos allí, y el gobierno lo está haciendo a través de la compañía de gas natural, que es una entidad gubernamental que permite tomar gas de BP, etcétera, y yo pienso que eso está funcionando muy bien. Pero bueno, bajo el frente regulatorio debe ser transparente, y yo pienso que también se debe manejar de manera eficiente, porque lo regulado no puede ser simplemente poner cosas y no responder a tiempo y no responder de manera rápida, etcétera, a las iniciativas del sector privado. Yo pienso que a veces eso puede hacer algo muy costoso, por lo cual pienso que esa eficiencia tiene que salir a partir de ahí, pero pues obviamente las iniciativas del sector público-privado están empezando, pero yo pienso que están viniendo y pienso que eso va a funcionar muy bien. Bueno, nosotros estamos como en un acto de calentamiento hacia el gran acto que está por venir, que son las conversaciones con los presidentes de Brasil, Colombia y los Estados Unidos. A partir de aquí, ¿qué les gustaría escuchar de ellos en unos cuantos minutos? Bueno, en el área de Latinoamérica y con relación a su enlace con Norteamérica, yo pienso, y lo he visto cada vez más, lo que se está haciendo entre los países. Creemos que estamos en el séptima cumbre de las Américas. Creo que hace 2 años la tuvimos en Trinidad y Tobago, que fue un éxito, y yo pienso que el poder reunirse constantemente, estas reuniones constantes con relación a las políticas, en relación y todo el aspecto de los recursos naturales, yo pienso que el aspecto medioambiental es muy importante, porque
Ya no se podemos quedar algo entre las fronteras. Lo que se hace en un país afecta el otro, por lo cual hay que estar muy, muy cuidadoso. Yo pienso que mi posición es que hay que tener una muy buena política medioambiental. Sé que es difícil, pero tener una muy buena política medioambiental para las Américas. Pero en una diferente etapa del desarrollo puede que no sea posible, pero por lo menos continuar hablando y tratar de lograrlo. Bueno, yo pienso que lo primero que a mí me gustaría motivar es que continúen teniendo un diálogo de nivel de país a país en eventos como este. Yo pienso que es muy importante que los líderes globales se reúnan, que hablen de de todo eso y para lograr la mejoría a nivel global. Yo pienso que y me preocupa que estamos en un mundo que se puede llegar a una época como de retraimiento, donde los países se vuelvan más aislacionistas. Yo pienso que debemos continuar escuchándolos, promocionando la apertura desde la perspectiva del comercio, del flujo libre de bienes y servicios. Yo pienso que eso sería muy importante. Bueno, yo considero que Latinoamérica está pasando a través de un muy buen periodo y yo pienso que necesitamos tomar ventaja de manera que podamos ir de países en desarrollo a países desarrollados. Pienso que hay una gran oportunidad y obviamente necesitamos tomar ventaja de esto. Y considero que la región debe funcionar como región y para poder tener éxito. Indra, yo pienso que todo lo que el gobierno vaya a decir es bueno, pero yo pienso que hemos estado hablando acerca de la edad dorada de Latinoamérica y a medida que, y así como lo discutimos anteriormente, bueno, los Estados Unidos ha sido un promocionador de crecimiento el más grande del mundo. Es importante ver cómo se puede las Américas pueden entrar a la dorada y cómo podemos hacer para lograr la cooperación a través de las Américas y que eso se vea en una próxima renovación desde Canadá hasta Chile, porque sí, hay mejoras que se pueden lograr. Indra, Diego, Aaron, Arthur, muchísimas gracias. Ha sido un panel muy interesante y gracias a todos ustedes. Ha sido un honor.